Laura Cartucha, quien es candidata a diputada provincial y además busca renovar su banca. ¿Cómo le va, Laura? Buen día, bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días para todos. Buen día. Bueno, diputada, cuéntenos un poquito por qué quiere seguir siendo diputada de los salteños. Bueno, la verdad que queda todavía muchísimo trabajo por hacer dentro de la Cámara de Diputados. Siempre decimos que 4 años son muy pocos y más en materia legislativa, ¿no? Creo que todavía quedan muchos proyectos para poder convertirlos en ley, muchas leyes que modificar y creo que es un gran trabajo también el que hemos llevado todos los legisladores adelante desde la Cámara. Ahora hay una ley que usted ha tratado, que ha sido la impulsora y que todos de alguna forma celebrábamos, era la ficha limpia. Sí. La pregunta es, ¿se está aplicando en estas elecciones la ficha limpia y qué pasa si es poco al final la ficha limpia? Porque tenemos que esperar una condena que esté firme, todas las apelaciones. Hemos visto un montón de candidatos que, por ejemplo, ya habían cumplido condena por corrupción o por haberle robado Chicho al Mazzone, municipio, por ejemplo. Quila Gonza, que como no está firme. O sea, hay muchos casos que igual nos hacen ruido en la política y en los candidatos hoy por hoy. ¿La ficha limpia se está aplicando y es suficiente? Se está aplicando y creo que no es suficiente, pero te cuento un poquito desde el principio de Ficha Limpia. En realidad era un proyecto muy bueno presentado y que logré que se convierta en ley, ¿no? Que lo tuve que luchar muchísimo porque en ese primer momento había una gran oposición por parte del Senado y también por algunos diputados. Entonces, en su momento fue buscar el consenso y decir, bueno, nosotros queríamos que fuera un poquito más dura, obviamente, logramos el consenso para que sea una condena en segunda instancia, y eso es lo que habíamos logrado dentro de diputados y buscar el consenso de los 59, de los 60 diputados en realidad, porque, bueno, había que hacerlo. Cuando pasa al Senado nos damos con toda la oposición, ellos querían condena firme, que en realidad eso no era ficha limpia, y fue ida y vuelta que hubo con el Senado con 3 dictámenes y 3 aprobaciones de diputados para poder convertirla en ley. ¿Vos decís, queda corto? Sí, la verdad que nos quedó corto, porque obviamente tenemos estos casos, por ejemplo el de Chicho Mazzone, que es uno de ellos, en el cual el juzgado electoral obviamente dictamina en base a la ley de ficha limpia, y como él ya cumplió la condena, lo habilita a ser candidato. Entonces, bueno... ¿Qué siente usted cuando pasa esto, por ejemplo? Y la verdad que te queda así como una sensación amarga, porque vos decís, bueno, la luchamos tanto, la hemos peleado tanto acá en Salta, en otras provincias, porque la verdad que todos los legisladores que impulsábamos Ficha Limpia de distintas provincias hemos seguido trabajando, nos hemos seguido apoyando todos, y la verdad que sí te queda así como esa sensación de decir, pucha, quedó corto, tendría que haber sido más duro, tendría que haber sido una ley mucho más estricta. Bueno, está bien. En ese momento lo que conseguimos fue eso. Junto con Tuti Amat hemos presentado una modificación que, bueno, la debatiremos lógicamente después de las elecciones para las próximas y bueno, esperemos que la verdad que podamos encontrar el consenso, podamos endurecerlo un poco más, porque sí te das cuenta obviamente de que queda corta, de que la sociedad dice al final está la ley, pero se sigue presentando como candidato, o tenés a, bueno, Quila Gonza también es otro de los ejemplos, Chicho Mazzone, y hay unos cuantos ejemplos. Lo que pasa es que la ley de ficha limpia llega a un límite que es el principio de inocencia también, una garantía constitucional. Exacto. Que habría que hacer una salvedad para aquellos que quieran ser candidatos. Sí, por supuesto, porque obviamente constitucionalmente prima el principio de inocencia. Claro. Entonces, y también te habilita una vez que cumpliste la condena. Porque, por ejemplo, el caso de Chicho Mazzone es el más claro. Él cumplió creo que tenía una condena de 3 años. Sí. Él cumplió la condena de 3 años. Entonces, eso lo vuelve a habilitar a poder ser candidato. Entonces, decir, bueno, ¿qué hacemos en estos casos? Bueno, un candidato sin antecedentes penales. Candidatos sin antecedentes penales, que tengan que presentar el certificado de antecedentes penales, o por ahí a veces quizás extenderlo un poco más y hacerlo igual que lo que es la Constitución, o sea, por un periodo de 4 años, una vez cumplida la pena, por un periodo de 4 años no te puedas presentar. Creo que hay que ir buscándole la vuelta y endurecerlo un poquito más, pero bueno, lógicamente también vamos a necesitar el consenso de todos los otros legisladores. Teniendo en cuenta que costó llegar al debate de este asunto y que realmente requiere volver a debatirlo, modificaciones o endurecer inclusive la ley, como usted lo está diciendo, ¿avisó la voluntad de parte de sus pares para poder por ahí concretarlo en lo que queda del año, en lo que queda de sesiones post
proceso electoral? Sí, sí hay voluntad de muchos legisladores de poder hacerlo, porque bueno, obviamente esto a todos nos dejó este sinsabor, ¿no? O este sabor a poco. Sí, sí hay voluntad por parte de los legisladores, así que ojalá que lo podamos tratar antes de fin de año. ¿Hay mucha cola de paja entre sus colegas? Bueno, tenemos algunos diputados que están con procesos judiciales encima y algunos senadores también, ¿no? Obviamente eso hace... Algunos con más de 80 causas. Un senador departamental, por ejemplo. Bueno, en diputados también. Sí, tenemos el caso del diputado Orozco, que además también es candidato. Ahora, usted, Laura Cartucha, para quien no la conoce y por ahí no la sigue en redes, yo le cuento, usted es bastante picante cuando utiliza las redes sociales, es de la que uno dice seguir y que te avise notificación porque es divertido. El otro día la vimos pelearse muy fuerte con Agustina Gallo y terminó recordando un episodio bastante lamentable y triste en el que usted criticaba el pie de una colega suya. ¿Yo lo critiqué? Sí, sobre una foto que usted había publicado con algo de... Bueno, ella lo mencionó ahí al tema. La pregunta es, ¿usted se cruza siempre con gente de la municipalidad o es ahora que estamos en campaña? No, primero aclaremos lo otro. Primero, nunca critiqué los talones de una colega. Segundo, esa foto estaba dentro del carretel de fotos del teléfono y se publicó realmente involuntariamente por un error, o sea... Y de hecho hasta desconocía de quién era esa foto. O sea que, ¿usted no la sacó? No la saqué, no tenía ni idea tampoco de quién era esa foto. Por otro lado, yo he sido siempre muy crítica con la gestión de la municipalidad. No es solamente ahora, o sea, si buscas archivos, es desde que comenzó la gestión de la municipalidad, que sí he criticado muchas cuestiones. Agustina la conozco, hemos sido compañeras de trabajo en la municipalidad, la conozco desde que ella era secretaria de Cultura. La verdad que es cierto, Agustina nunca tuvo mucho para decir. Bueno, a veces a uno le molesta o le incomoda que le digan las cosas, que le digan la verdad, pero es cierto, Agustina nunca tuvo mucho para decir. Dentro de otras publicaciones que usted hizo, hablaba de el alto porcentaje de votos según las encuestas que tiene a su favor Emiliano Durán. Cuéntenos un poquito también al respecto de ese trabajo y cómo ve usted las encuestas. Bueno, en realidad el tema de las encuestas, obviamente... Las encuestas siempre se mandan a hacer en todo proceso electoral. La verdad que a Emiliano le dan números bastante altos. Obviamente esto tampoco hace que te puedas confiar. Vos tenés que seguir trabajando, vos tenés que seguir teniendo propuestas y tenés que seguir estando junto a la gente. La encuesta te puede decir una cosa. Hay muchas encuestas que terminaron no siendo tal cual decían los números y te llevo un poquito a lo que fue la elección, las PASO en su momento, cuando Gustavo Sáenz competía con Guillermo Durán Cornejo. Guillermo le llevaba más de 20 puntos en las encuestas y Gustavo realmente logró revertir esa situación y se convirtió en el intendente de la ciudad de Salta. Entonces, las encuestas son un número, son una aproximación, quizás es el termómetro que te dice en la sociedad cómo estás. Después de ahí prima mucho tu trabajo, tu cercanía con la gente, el estar presente, tus propuestas, qué es lo que vas a hacer y obviamente convencer al electorado. Y los indecisos. Y los indecisos, por supuesto. El año pasado, justamente en estas críticas hacia la municipalidad por parte de las redes sociales, en sus declaraciones en los medios, todo nos indicaba que usted tendría intenciones de ir por la intendencia capitalina y lo expresó de hecho que quería. ¿Qué pasó que en el medio cambió de planes y bueno, y pensar si va a seguir pensándolo más adelante? En realidad formo parte de un proyecto político donde el líder es el doctor Gustavo Sáenz y en ese sentido ese es el proyecto político y la verdad que el proyecto político es que Gustavo vuelva a ser el gobernador, no es Laura Cartucci intendente, no es el cartuchismo, como tampoco creo que es el romerismo o el betinismo en realidad intendente, sino el proyecto político es Gustavo Sáenz. Y bueno, y de ahí cada uno obviamente cuando forma parte de un proyecto tiene que ser también respetuoso de las decisiones que toma el líder y en base a eso se va viendo qué lugar va a ocupar cada uno, en qué lugar es más útil, en qué lugar sirve, o sea, y bueno, nada, pasó eso simplemente, una cuestión que lo conversé con Gustavo, sumamente acordado, y bueno, capaz que más adelante pueda darse la oportunidad, ¿por qué no? Sería algo
muy valioso para mí, pero bueno, si llega, muy bienvenido sea, y si no llega, seguramente estaré en algún otro lugar. Bueno, para el gobernador, evidentemente, en la Municipalidad de Salta hay dos proyectos políticos diferentes, pero que le vienen bien, Bettina Romero y Emiliano Durán. ¿Por qué la elección, ¿no?, de acompañar a Emiliano desde la lista? La verdad que me siento identificada con Emiliano. Con Emiliano nos conocemos hace muchos años, hemos trabajado mucho juntos también, y lo hacemos desde él, desde el Senado, yo desde la Cámara de Diputados, y creo que tiene proyectos muy importantes para la ciudad de Salta que pueden mejorar mucho la calidad y el bienestar de los salteños. Con respecto al otro proyecto, al que corresponde a Bettina, en su momento también la acompañamos, también hemos apoyado ese proyecto, pero ¿qué es lo que siento yo particularmente? Que Bettina decepcionó. Todos creíamos que Bettina iba a continuar con el proyecto de Gustavo Sáenz, que iba a continuar... Pero el gobernador acepta su lista, es decir, está conforme con su proyecto, ¿no? En realidad, obviamente, él es el gobernador, él lleva 2 candidatos y que tienen que competir como ha competido él siempre, y me parece muy bien, y me parece también algo sano que haya competencia. Bueno, cuando tuvo que elegir, ya se la había visto, como decíamos recién con Fernanda, toda su crítica hacia la municipalidad. Cuando se fue a encajar con Emiliano Durán, dijo, ¿es con vos, así a ciegas, o tuvo que charlar un poco de las propuestas previamente? No, realmente estaba convencida y vuelvo a insistir en esto, me sentía muy identificada con Emiliano, venimos trabajando hace mucho juntos. Entonces la verdad que sabemos qué es lo que ambos queremos para la ciudad de Salta, sabía qué era lo que Emiliano quería, cuáles eran sus proyectos y sus propuestas, así que digamos, no hubo mucho tampoco que ponerse de acuerdo, pero sí coincidimos en que tampoco podemos seguir en esta situación que tiene la ciudad de Salta, una ciudad que está completamente destruida, una municipalidad que compite permanentemente con el Ejecutivo Provincial, en el cual si el Ejecutivo Provincial pone un cartel acá, la municipalidad te pone uno al lado, cuando en realidad se debe trabajar en conjunto. Y creo que eso le faltó a la municipalidad, le faltó mucho diálogo con el Ejecutivo, con los legisladores directamente no tuvo diálogo, con los diputados, obviamente mucho menos con el Consejo Deliberante. Estamos compartiendo la entrevista con Laura Cartuccia, que busca renovar su banca en la Cámara de Diputados y que además es médica, y quería consultarle, yéndonos un poquitito para su rol. En primer lugar, y entre paréntesis, ¿está ejerciendo la actividad privada o...? No, bien. No. Y respecto a la especialidad en salud pública, ayer en el debate, alguno de los candidatos, no recuerdo quién, dijo que por primera vez hubo tantos casos de dengue en Salta Capital por el descuido que tiene la ciudad. ¿Usted ve que puede tener que ver en la cantidad de dengue que hubo en Salta con cómo se está manejando la política o la gestión de la ciudad? Yo creo que el candidato, hablamos de Biela fundamentalmente. No me acordaba quién era. Sí, tuvo bastantes desaciertos. Uno de esos desaciertos fue el tema del dengue, y otro de los desaciertos fue adjudicarse una ley, la adhesión a la 24314 por parte de una diputada de su frente de Avancemos, que no es así. Yo soy la autora de esa ley. Por eso te digo, creo que tuvo varios desaciertos. Sí, obviamente el tema del dengue tiene muchas cuestiones asociadas. Una tiene que ver con el cambio climático, porque hemos tenido y seguimos teniendo mucho más calor que en otras épocas. Entonces eso tiene que ver también con la propagación. El hecho de que las lluvias se hayan extendido un poco más también tienen que ver con eso. Pero en sí, el dengue, a pesar de ser, digamos, una cuestión de salud pública, es algo que nos influye absolutamente a todos, y donde los municipios tienen una responsabilidad. ¿Por qué tienen una responsabilidad? Por el tema del descacharrado. Claro. Entonces, empiezan tarde con el descacharrado, empiezan en octubre y ya estamos tarde. El descacharrado generalmente empieza en los meses de agosto. Y en cuanto a lo que es la limpieza de los terrenos, de los sitios baldíos, de los canales, la acumulación de agua, es algo que tiene que hacerse todo el año. Entonces, si juntamos que no se hizo ese trabajo, que se empezó tarde con el descacharrado, sumado a esto al cambio climático, obviamente sí tenemos esta mayor cantidad de dengue, no solamente en la capital, sino también en todos lados. Pero sí hay una cuestión también que tiene que ver y que pasa con la responsabilidad social, porque a veces vos podés tener tu casa muy limpia,
pero de repente tenés tu vecino que no, que tiene cacharros, y en especial en esto siempre decimos que a veces las mujeres somos las que más recolectamos, ¿no? Porque recolectamos la macetita, el frasquito, porque esto me va a servir para esta plantita, para lo otro, y acumulamos. ahí es donde se empieza a acumular, se acumula agua cuando llueve, todo esto. Entonces, bueno, tiene que ver mucho también con esa responsabilidad social. Ahora, Laura, ¿cómo le encuentran los salteños que quieren elegirla este domingo junto a todo su equipo? Me van a encontrar en la lista número 2 del Partido Justicialista. Quien encabeza la lista es el doctor Juan José Esteban, exministro de Salud de la provincia. Yo soy la segunda candidata, así que la lista está conformada, bueno, por Juan José, quien les habla, Gustavo Franceschi en tercer término. Llevamos 2 listas de concejales, una es la de José García y la otra es la de Ernesto Alvarado. Bueno, para los que no Muchísimas siguen la carrera de Laura Cartucha, ha tenido un paso además también por ANSES, así Sí. que hay un Sí. conocimiento de lo social también, Sí. que se puede volcar, ¿no? En alguna legislación. Sí, exactamente. Bueno, ANSES es una institución realmente hermosa de la cual podés hacer un trabajo social realmente increíble. O sea, verdaderamente el ANSES es una herramienta para poder cambiarle la vida a la gente. Muchas gracias, Gracias. Laura, A por esta ustedes. visita. Que esté muy bien. Gracias. Estaba con